Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio era centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos capítulo 10, versos del 1 al 5. Hoy con nosotros, en el espacio Aprendiendo de Pedro y la casa de Cornelio. Es claro que este relato es de suma importancia para Lucas, el escritor de este libro de Hechos. No es casualidad que el relato del capítulo 10 sea el más extenso del libro de Hechos y el tema va hasta el verso 18 del capítulo 11. Lo que acontece en la casa de Cornelio da un giro a la iglesia en cuanto a las misiones. La historia representa un cambio en la dirección y en el enfoque de la iglesia. Es probable que el eunuco etíope fuera el primer convertido no judío al cristianismo. La conversión de Cornelio fue lo que despertó la controversia sobre los convertidos gentiles entre los cristianos judíos. A lo mejor no conocían de la historia de Felipe y el eunuco. Este relato sugiere que la comunidad cristiana en general, y Pedro en particular, no estaban preparados para la aceptación directa de los convertidos gentiles. De ahí que Pedro, más adelante, en este capítulo, diga: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. El capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles narra la visita de Pedro a las iglesias de Lida, Jope y Sarón. Era un indicativo de que ya era natural entre ellos la conversión de los samaritanos. Es decir, ya habían avanzado en el proceso de aceptar a no judíos en la iglesia. Ya se había adelantado el proceso de educación a que el Espíritu tuvo que someterlos para arrancarles toda clase de prejuicios raciales e incluso religiosos. Han pasado 10 años desde que se derramó el Espíritu Santo por primera vez en Jerusalén. Después de la sanidad de Eneas, esa reflexión que hace unos días nuestro compañero Óscar Fradejas nos presentaba aquí en Radio Solidaria, después de la sanidad de Eneas y de la resurrección de Dorcas, Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de este Simón curtidor. El oficio de curtir pieles era considerado impuro por los judíos. Sin embargo, Pedro se hospedó en esa casa. Este Simón curtidor, excluido del judaísmo, era ahora un creyente del Evangelio en cuya casa se hospedó Pedro, ya sin esos prejuicios religiosos. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como La Italiana. La historia comienza con una presentación de Cornelio, y lo hace como centurión. Este era un puesto de cierta limitada autoridad. Servía en la compañía llamada La Italiana, de la que sabemos poco. Un regimiento de 600 soldados se dividía en 6 centurias, que eran comandadas por un centurión. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Aunque era un militar romano, era piadoso y temeroso de Dios, como hemos leído, junto con toda su familia. Esto demuestra lo importante que es compartir con los de la casa las verdades espirituales. La frase temeroso de Dios parece haber sido usada con frecuencia para un tipo de gente que creía y en cierta medida seguía la religión judía, sin ser plenos conversos. En otras versiones dice que Cornelio adoraba a Dios, lo que presumiblemente se refiere a lo mismo. Este hombre y su familia no eran judíos ni conversos al judaísmo, pero tampoco eran paganos que adoraban a otros dioses. Realizaban muchas obras de beneficios para la sociedad, para el pueblo, hacía limosnas.
Y yo me imagino que la gente del pueblo conocía a Cornelio y le tenían en alta estima. Si tú das limosnas al pobre, se corre la voz y te llega ese reconocimiento. Así que me imagino que las personas del pueblo reconocían a Cornelio como una persona de parte de Dios. Las buenas obras de Cornelio merecen ser destacadas. De todos modos, no se considera esto como gran cosa, ya que los judíos habían sembrado para él cosas espirituales. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Lo hizo mirándolo fijamente y con mucho miedo. Esto de con miedo indicaban reverencia, humildad. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Eso fue lo que le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Fue su fe devota y activa, no meras palabras, sino sus oraciones y las obras, lo que fue destacado por el visitante, por este ángel del Señor. Las oraciones denotan un ejercicio espiritual del alma para con Dios. ¿Cuál sería el tema de las oraciones de Cornelio? El ángel le responde. Cornelio estaba buscando su salvación. Y es interesante que el ángel no dio las buenas nuevas del Evangelio, sino que este privilegio le vino de parte de Dios a Cornelio. Dios no les ha dado a los ángeles el ministerio de hablar del Evangelio a los pecadores. Es decir, que somos privilegiados, porque somos pecadores y cuando conocemos al Señor, el Señor nos cambia por completo y podemos compartir el amor de Dios a otros. No lo hacen los ángeles, lo hacemos nosotros. Cornelio era devoto, era honesto, era generoso, era sincero, pero no era salvo. Es posible que vayamos siempre a la iglesia, a las reuniones, pero a lo mejor estamos perdidos. No somos salvos realmente. Solo Jesús trae la salvación. Él es el Salvador del mundo. Y Cornelio estaba listo para recibirlo. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Cornelio no duda, no dice, a ver si es el vino que me he tomado en la noche, a ver si estoy soñando. No. Cornelio obedece al momento. Obedeció de inmediato la orden. Demostró fe. Estos 3 enviados especiales debían poseer un tesoro espiritual que les daba unidad de propósito. Compartían la fe de su amo. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Aclarando lo de el éxtasis, Lucas quiere dar a entender que fue una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz, «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Y esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. El Espíritu Santo se asegura de quitar de Pedro todos los prejuicios, y le da la visión que se repite por 3 veces. Y como hemos leído en pasajes y como conocemos del Antiguo Testamento, la distinción de comidas era un sacramento, entre comillas, de distinción, de separación, de consagración, ¿no? La única carne permitida a un judío era la de los animales puros, según Levítico capítulo 11. Cualquier otra carne los haría ritualmente impuros. Y en Pedro
estaban arraigados los prejuicios culturales, los religiosos que rehúsa obedecer la orden directa de Dios de matar y de comer. Dios, que formuló las leyes sobre la alimentación en Levítico, también puede anular dichas leyes de acuerdo a su soberanía voluntad, a esa soberana voluntad que tiene. Aquí da a entender que la barrera está siendo quitada por Dios. Los prejuicios se tienen que ir, se tienen que destruir. Dios había establecido eso y en este momento Dios estaba destruyendo esa barrera. Pedro tenía que superar dos asuntos: las restricciones judías acerca de la asociación con los gentiles y la tensión y el temor que provocaba la presencia de un soldado romano en tiempos de enfrentamiento político entre Judea y Roma. Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de enviarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Eso es un testimonio. Un testimonio de unos siervos que vienen de parte de otra persona. Unos siervos que obedecen al mandato de Cornelio. Unos siervos que dicen lo que ha tenido Cornelio en su visión. Pedro, al entender que son enviados por el Espíritu Santo, no vacila en recibirlos y atenderlos. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. La importancia de llevar testigos. Testigos para algo trascendental. El viaje generalmente se hacía en 2 jornadas de 5 horas cada una. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y con los amigos íntimos que había reunido. Cornelio también sabe que este es un hecho trascendental, por lo que comparte su alegría con sus allegados. Es curioso, no se lo guarda, no se lo queda para él. Mira, no lo voy a contar porque a ver si van a pensar que estoy loco y me van a dejar. No, lo comparte. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo. Se postró delante de él y le rindió ese homenaje. En el Oriente, esta era una manera común de respeto, de demostrar respeto a las personas, no solo a los reyes, sino también a las personas de alta distinción. Pero entre los griegos y los romanos era un homenaje reservado, solo para los dioses. Un oficial de alto rango a los pies de Pedro. Pedro le dice: levántate, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro, por lo tanto, ve esto como impropio para ser ofrecido a alguien. Aquellos que pretenden ser sucesores de Pedro no han imitado esta parte de su conducta. Pedro, al momento, al ver que se postraba Cornelio, dice: no, levántate, esto a mí no me corresponde. Yo no soy un dios, yo soy una persona de carne y hueso como tú. Pedro entra en la casa conversando con él y encuentra a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Por motivos religiosos, los judíos procuraban tener el menor contacto posible con gentiles. Entrar en sus casas los haría ritualmente impuros. Y estas leyes eran estrictas de separación, ofendían a los gentiles. Eran considerados como inmundos por los judíos. Aquí es cuando Cornelio le cuenta lo que sucedió, lo que pasó en esa visión. Hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Disposición de Cornelio y de su familia. Va a venir Pedro,
nos va a hablar de parte de Dios, así que vamos a reunir a toda la familia, todos los allegados. Era un momento único. Pedro toma la palabra y dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, o mejor dicho, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Jesús es también el Señor de Cornelio, de los suyos. Es el Señor de los que van en pos de otros dioses. Es el Señor de señores. El tema aquí es que hay un libre albedrío y ese libre albedrío hace que cada uno crea o no en quien quiera, sirva o no a quien quiera, adore a quien quiera. Pedro empieza a hablar de Jesús. Jesucristo, conocen ya el mensaje que predicaba Jesús, se extendió por todo el mundo, cómo lo envió Dios, cómo lo mataron, lo colgaron de un madero, Dios lo resucitó al tercer día, y Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Aquí Pedro está dando el testimonio. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que escuchaban el mensaje. La llenura del Espíritu Santo de los que estaban en la casa de Cornelio convence a Pedro que los gentiles no son impuros y que pueden ser parte de la iglesia. Y las lenguas son la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pedro responde, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu de lo que nosotros también hemos recibido? Mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días más. Al quedarse allí, Pedro y sus amigos demuestra que aceptan la hospitalidad, la generosidad de Cornelio y de su familia. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Lo que hace la visión de una persona. Una persona que era romana, pero que creía en Dios, daba ofrendas, era una persona piadosa, generosa, una persona que recibe la visión de parte de Dios y no se la guarda para él ni para su familia, sino que lo primero que hace es avisar rápidamente a sus allegados. La visión le dice, envía gente a Jope para traer a Pedro. Él rápidamente lo hace, envía a sus sirvientes y a una persona de confianza. Mientras sucede esto, él llama a sus allegados, a su familia, va preparando la casa. Llega Pedro, empieza a dar testimonio de Cristo, desciende el Espíritu Santo y esa casa, esa familia se salva. El desarrollo de las misiones, según lo relatado en este libro de Hechos, implica un proceso en el que Dios va educando a su pueblo. Por eso se toma en un tiempo de avanzar. Si el Espíritu Santo guía las misiones de la iglesia, lo normal sería ir a todos los lugares. La casa de Cornelio era el clímax, ¿no?, entre comillas, del Pentecostés. El pan de los gentiles pasando por el fuego. Y así se abre el camino para llevar el Evangelio a todos los sitios, a las etnias, sin distinción de personas. La meta es contarles de Jesús a cada persona que existe en el planeta. Dios no mira la apariencia externa de una persona, ni su nacionalidad, ni los recursos económicos, ni el nivel social, ni los logros. Si Cornelio hubiese sido aceptado sobre su pureza moral o su religiosidad personal, Pedro no hubiese tenido que predicar el Evangelio en su casa. La barrera entre Israel y los gentiles ha sido derribada por Dios. Sin embargo, la obediencia a Dios es requisito para ambos pueblos. Solo así pueden ser parte de la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Solo si recibimos al Señor en nuestra vida, vamos a ser parte de esa familia. Es una historia preciosa la de Pedro y Cornelio. Una casa
de nacionalidad romana, confía en Dios y Dios trae salvación a esa casa. Algo parecido pasa con Pablo y Silas, que están en la cárcel, ¿no? Y fíjate lo que sucede con el carcelero, que él se salva y su casa también. Curioso, ¿verdad? Hoy con nosotros Pedro y Cornelio. Déjanos tus comentarios, tus preguntas, sugerencias. Si en algo no me he explicado bien, si en algo he fallado, no le he hablado bien, corrígeme a través del WhatsApp. Radio Solidaria, una radio comprometida.